tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Hay un aumento de incertidumbre. ¿De qué manera impacta eso en el desenvolvimiento cotidiano de la economía, hasta del humor económico de un país, Carlos? Bueno, se juntan varias cosas, Miguel, porque la semana pasada se cayeron los bonos, las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como en la Bolsa de Nueva York, aumentó el riesgo país. Eso obviamente era un reflejo de un aumento de la incertidumbre que no afectó al sector comercial de Villa María, ¿no es cierto? Es decir, no afectó a la vida cotidiana, pero está mostrando cómo a nivel de grupos empresarios y de inversores empieza a aumentar las dudas con respecto a la viabilidad del plan económico. En realidad, en los últimos días hubo una compleja trama, como vos decías en el Congreso, porque se supone que debería avanzar la ley bases, pasado mañana, el miércoles, se supone que el Senado va a aprobar la ley bases y la va a reenviar a la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que en el medio se coló un tema inesperado para el gobierno, que fue que la Cámara de Diputados aprobó una ley de recomposición de las jubilaciones. Y este tema generó mucho ruido porque ahora va a pasar al Senado, o alguien dirá, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la ley bases. Bueno, no tiene nada que ver con el contenido de la ley bases, pero el tema es que lo que aprobó la Cámara de Diputados con respecto a la recomposición de las jubilaciones, una nueva fórmula de movilidad previsional y una compensación por las pérdidas de los jubilados en los meses de alta inflación, en realidad ponen en jaque, vos usaste la palabra, la voy a usar yo también, ponen en jaque las cuentas fiscales y el objetivo del gobierno argentino de equilibrar las cuentas fiscales. Porque, ¿te acuerdas que más de una vez dijimos, el 45% del gasto público de la nación se ve en el pago de jubilaciones y pensiones? Y ahí estaba efectivamente una de las piezas sobre las cuales se planteaba el ajuste fiscal. Desde el gobierno dicen que el texto aprobado en la Cámara de Diputados, con respecto a las jubilaciones, va a aumentar de forma exponencial el gasto previsional y va a demandar la mitad del presupuesto nacional. Bueno, obviamente que lo demanda, de hecho, que sí. El tema es que el gobierno estaba entusiasmado en plantear que las cuentas fiscales se equilibraban, y esta ley, si avanza, en realidad va a poner obviamente en cuestionamiento el superávit fiscal. Alguien dirá, bueno, pero ahora tiene que pasar al Senado. El Senado la va a aprobar, no cabe ninguna duda. El presidente ya dijo que la va a vetar, es cierto, la va a vetar. Pero el tema es que no habría que descartar que esta ley de recomposición de las jubilaciones pueda obtener 2/3 después. Porque alguien dirá, bueno, si el presidente la vetó, listo, se terminó el tema. No, perdón. Puede volver al Congreso, si el Congreso consigue 2/3 de los votos, se aprueba aunque el presidente no quiera. En cuyo caso, el presidente dijo, bueno, si llegan a hacer eso, voy a recortar otras partidas porque el equilibrio fiscal no se negocia. Ahora, en el medio de semejante ruido, hay quienes dicen, bueno, pero esto no pone en jaque de nuevo la aprobación de la ley bases, porque se cruzan los intereses y las posiciones de diputados y senadores. A mí me da la impresión que la ley bases la van a aprobar, que el Senado la va a aprobar el miércoles, va a pasar a diputados y que la van a aprobar, supongo. Pero alguien dirá, bueno, entonces se va a descomprimir todo si la ley base queda aprobada, a pesar del conflicto de la ley de recomposición de las jubilaciones, que va por otro carril, las cosas se van a tranquilizar. Lo que pasa es que eso es un supuesto que plantea que el aumento del riesgo país y la caída de bonos y de acciones está en función exclusivamente de este tema. Y yo creo que no es así. Hay otros factores que están jugando y de los cuales se habla menos. Y uno es que este bimestre, junio-julio, los compromisos de pago de deuda del gobierno argentino y de salida de divisas son muy fuertes. Hay que afrontar pagos por 3.900 millones de dólares. Y alguien dirá, bueno, pero no lo tenía previsto. Sí, estaba previsto. Lo que no estaba previsto, y es parte de una inconsistencia del gobierno, es la posición del gobierno chino de que le devuelvan el swap por 4.900 millones de dólares. Y esto es un daño autoinfligido. Desde el gobierno anterior venimos con que el gobierno chino nos va dando un swap, un canje de divisas, digamos, por casi 5.000 millones de dólares que vamos renovando periódicamente. Pero una cosa es un gobierno amigo y otra es uno que te está insultando todos los días. De tal manera que todos los trámites que se hicieron en las últimas semanas han dado contra una pared. Y el gobierno chino está diciendo, bueno, el swap se vence ahora este mes, devuélveme la plata.
Una locura, no una locura del gobierno chino, O sea que una locura del Carlos, gobierno argentino que se ha cansado de insultarlo. Este mes tendríamos entonces el doble que devolver. Lo del Hay swap, que devolver en este el swap bimestre más el casi otro. más de 8.000 millones de Claro, dólares el de doble. reservas que el Banco Central no tiene, Miguel. Entonces, acá es donde entra otro ruido, digo, daño autoinfligido, ¿no? Porque el gobierno chino venía renovando el swap todos los años sin ningún problema, hasta que a este presidente se le ocurrió insultar al gobierno chino en todos los idiomas, y entonces ahora tenemos un gobierno chino que está diciendo, mira, vence el swap, devuélveme la plata. Si este fuera también el único tema, sería un punto, obviamente una ventana de los problemas a mirar, pero hay otros también, Miguel. El gobierno argentino, además, se encuentra con que los productores no están liquidando la soja, etcétera, etcétera, son temas secundarios. Pero hay un tema sobre el ciclo del gasto público que también hay que mirar. Y es que en el ciclo del gasto público del gobierno argentino de todos los tiempos, el segundo semestre, el gasto público es mayor que el primer semestre. Es un ciclo anual del gasto público del Estado argentino de toda la vida. O sea que si el gobierno argentino, en este contexto que estamos hablando, quiere equilibrar las cuentas fiscales, quiere decir que el ajuste del gasto público en el segundo semestre tiene que ser más profundo que en el primer semestre. La pregunta es, ¿cómo cierra eso en la calle, en una economía en recesión, con aumento de la desocupación y un escenario complicado para muchos sectores productivos? Y entonces esto es lo que plantea diversas alarmas. El presidente ayer salió a mostrar un semáforo con elementos verdes y rojos para justificarse, porque además este miércoles, cuando el Senado tiene que aprobar la ley base, se va a conocer el índice de inflación oficial, que va a estar en un 5%, en un 4%, 4,5%, veremos, y el gobierno va a salir a festejar eso. El tema es que es un elemento para festejarlo, hemos dicho que iba a ser así, Miguel, pero se está juntando con un montón de otras señales que están planteando luces rojas y amarillas, y las verdes son cada vez más pequeñas. Carlos, el nuevo escenario europeo después de las elecciones de ayer, ¿puede ser alguna soga para el gobierno argentino? No me parece que tenga mucho que ver, Miguel. No va a mejorar la reserva del Banco Central, ni va a plantear una recuperación de la recesión, ni va a mejorar el ingreso de millones de personas que no llegan a fin de mes. Bien. Es una... Le puede resultar simpático al presidente de la Nación para decir que en Europa hay alguna gente que va en la ley de acción que él quiere, digamos, pero de ninguna manera va a generar un cambio en la política europea con respecto a la Argentina, ¿no? Bien, entonces que sobre las expectativas en los mercados y en nuestra vida cotidiana, todo está como era entonces, Carlos. Bueno, la incertidumbre, yo digo, vamos a ver qué pasa en el Congreso con respecto a estos temas, ¿no es cierto? Y el gobierno argentino está haciendo ingentes esfuerzos por intentar destrabar la situación con China con respecto al swap, un tema no menor. Y sigue gestionando ante el gobierno de los Estados Unidos que le den 5.000, 10.000 millones de dólares para acomodar un poco las cargas en términos de las reservas del Banco Central. Pero Luis Caputo, ¿te acuerdas? Lo dijimos en diciembre, le había prometido al presidente de la Nación que iba a conseguir 15.000 millones de dólares. Se lo prometió en diciembre, pasó enero, pasó febrero, ya se transforma en el cuento del pastorcito. Es decir, Caputo sigue diciendo que va a conseguir 15.000 millones, cada 15 días dice lo mismo. Y los mercados obviamente se muestran cada vez más reacios, incluyendo el propio Fondo Monetario Internacional. Claro. Bueno, salvo que los chinos acepten el argumento de que lo blasfemiamos, pero no en chino. Entonces, el idioma ese acá no lo hablamos. Pero en inglés, bueno, en español, todo sí ha sido vapuleado China por el presidente. Bueno, la canciller Mondino acaba de decir que va a plantear un viaje del presidente a China para recomponer relaciones el año que viene. El tema es que, ¿cómo decís todas las cosas, todas las barbaridades que dijiste? Bueno, Carlos. En fin. Muchas gracias por el aporte de este lunes. Nos vemos. Chau. El licenciado Carlos Sellar.